Saludo a los directivos del Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica, INDOSOC, de la Universidad Panamericana, de la Unión Social de Empresarios, Editorial Minos, Nuevo Milenio, editores del libro que hoy se presenta, y desde luego muy estimado Padre Pablo Arce Argollo, autor de esta obra. Muy estimadas amigas, amigos, señoras, señores. Me alegra inmensamente estar hoy aquí para hablar de Vasco de Quiroga, de quien, como ya lo han dicho, pues soy indigno sucesor. Pablito dice que tengo que tener el orgullo, bueno, un santo orgullo también, ¿verdad? Indigno y orgulloso sucesor en la sede del obispado de Michoacán, obispado que creó Pablo III, 1536, nombrando primer obispo a Vasco de Quiroga, a quien hoy tenemos como candidato a los altares. Comparto con ustedes, antes de hablar de Vasco, unas simples preguntas, pero que para mí son fundamentales. ¿Tiene sentido hoy hablar del tema de la santidad en nuestro mundo? ¿Es posible ser santo en este ambiente, en medio de corrupción que rodea a veces a nuestros contemporáneos, a nosotros mismos? ¿Alguien puede ser de veras honesto, justo, limpio? La postura de Martín Lutero, que por cierto también merece mucho respeto, tiene muchas cualidades en su pensamiento, es que no es posible la santidad. Es una utopía irrealizable. La Reforma protestante descarta la veneración a los santos porque dice, solo Dios es santo. Según él, según los reformados, la humanidad está tan infectada por el pecado a tal punto que no tiene remedio. Esa es la diferencia doctrinal principal entre católicos y protestantes. Además, ellos piensan llamar a alguien santo sería como opacar a Dios, como quitarle algo que es exclusivo de Él. La teología católica, en cambio, nos dice que Dios es tan grande, tan bueno, que es fuente de santidad, tan poderoso que puede transformar el corazón de sus criaturas para hacernos partícipes de su santidad. En Jesús Dios nos ha redimido, por el Espíritu nos ha purificado o nos purifica, y nos puede esto conducir a una vida buena y justa si nos dejamos ayudar por la gracia. Los católicos pues somos optimistas, pensando que sí hay gente capaz de resistir de modo heroico en medio de luchas que no faltan, luchas interiores, y superando tentaciones que nunca nos faltan, repito, en el ambiente. Llegar a ser héroes equivale a practicar las virtudes en alto grado, en cualquier condición de vida. Nosotros reconocemos como santo a un campesino, San Isidro Labrador, ¿verdad?, que llevaba la yunta de bueyes, ¿verdad? Y reconocemos también a un hombre notablemente virtuoso, nuestro Vasco, que fue un abogado y un juez. Me es pues muy grato presentar hoy un libro en el que Padre Pablo recoge pues aspectos de la vida ejemplar de Vasco y los principales hitos de su proceso de canonización, que actualmente ya está en
un tribunal de segunda instancia en el Vaticano, en la Congregación para las Causas de los Santos. Precisamente, el día de ayer se cumplieron 18 años de la ceremonia con la que dimos inicio en Pátzcuaro al proceso diocesano. 18 años de trabajo de recoger documentación, 90,000 folios que se fueron a Roma, original y copia, sellados folio por folio. Y bueno, pues esto nos permitió, gracias Mari, estar aquí. No, pues tenemos la culpa de que vengas de tan lejos. 18 años que se han ido rápido. Primero contamos con el voto unánime de los obispos de México, después pedimos el voto y también fue unánime de la Conferencia de Obispos de España, y la Santa Sede, Roma, nos dio el Nihil obstat, es decir, la luz verde, el 10 de noviembre, pues hace 18 años, 1997, la Basílica de Pátzcuaro, donde están los restos del venerable Vasco de Quiroga, pues conforme a las normas establecidas por la Iglesia, se abrió el proceso. Avanzó, superando las dificultades normales, pero con pasos firmes, gracias pues a tantos colaboradores, especialmente historiadores y apoyo de universidades, incluyendo a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, colegio que fundó Vasco de Quiroga, en honor del patrono de su pueblo, le puso Colegio de San Nicolás. Los nicolaitas quizá muchas veces no saben que vienen de aquella inspiración. Bueno, después de la apertura de la causa ya en Roma, el día 29 de abril del 2014, el día siguiente de la canonización de San Juan Pablo II, la Congregación para los Santos ha dado ya el decreto de validez. Avalando pues toda la documentación, ha nombrado relator de la causa al padre comboniano español, maestro de historia en Roma, el padre Fidel González, y pues es un conocedor y entusiasta admirador de don Vasco. Esto nos favorece, nos ayuda, porque es el que está nombrado oficialmente por el Vaticano para presentar la argumentación que defienda la heroicidad de virtudes, la positio que llaman. Esto pues nos hace pensar que Vasco de Quiroga no solo fue un gran humanista, un civilizador en el buen sentido de la palabra, no solo un defensor de los indígenas, organizador de comunidades, promotor de artes y oficios, sino sobre todo y por encima y ante todo, un discípulo y misionero, como decimos hoy, de Jesucristo. Un padre en la fe que supo formar a su grey y que practicó de modo admirable la caridad, la virtud principal, y vivió la esperanza, construyendo un mundo que realmente fuera como el anticipo del que soñamos. Esta ponencia, pues que está trabajando ya el padre Fidel González en colaboración con otros, se presentará un día a la Comisión de Teólogos, que emitirán un voto, esperamos favorable, para entregarla después a los cardenales y obispos miembros de la Congregación de los Santos, quienes también deberán dar su fallo para proponer al Santo Padre que apruebe el decreto de virtudes heroicas y nos permita llamarle venerable al que hoy llamamos siervo de Dios. Es un poco los pasos del derecho canónico. Seguimos también pidiendo a Dios nos conceda favores por intercesión de su siervo Vasco de Quiroga, porque al final la firma de la canonización la pone Dios mismo, concediendo un milagro,
¿verdad?, signo patente de que Él desde el cielo intercede por el pueblo al que sirvió y al que se entregó. ¿Qué me motivó a mí para promover, junto con toda mi arquidiócesis, la causa de canonización de Vasco de Quiroga? Pues ante todo, el cariño y la fama de santidad sostenida por personas de toda clase y condición. Yo tuve la gracia de ser vicario parroquial de Pátzcuaro hace muchos años, 45 años. Juntamente con el señor obispo Carlos, trabajamos en Pátzcuaro y ahí pues nos embebimos más, nos encariñamos más con la figura que sigue vigente, querida por el pueblo, de aquel primer obispo. Este año estamos celebrando 450 años de la muerte de Vasco de Quiroga, en 1565, y pues, ¿por qué tardó tanto en iniciarse este proceso? Me han preguntado, ¿por qué no se hizo antes? Pues es difícil explicar la historia, pero posiblemente hay dos motivos. Primero, porque desde el siglo XVI hasta el XVIII no se abrió ningún proceso de canonización en toda América. El primer proceso fue el de Rosa de Lima, muchos años después. No había la costumbre, diríamos. Aparte, segundo motivo, quizá el primero en importancia, es que Tata Vasco ya es considerado casi, pues un santo por parte de los indígenas, y algunos inclusive me han dicho, pero ¿para qué lo quieres poner en una repisa? Si ya lo veneramos, le vas a quitar su categoría de humanista. Pensamos que ser santo es ser más que humano, ser muy humano, muy humano. No le quitamos nada al hombre, sino que más bien lo reconocemos como un hombre que alcanzó una perfección mayor. Aunque en su vida ya gozaba de fama de santidad, sin embargo, se escribió poco sobre su persona y actividad. El que nos dejó la primera constancia de la vida de Vasco fue un sacerdote de Burgos, Cristóbal Cabrera, quien pues era colaborador suyo cercano y nos dejó páginas muy bellas de testimonio directo de sus primeros 7 años de ministerio episcopal. Y esto es testimonio de primera mano, pues es fundamental para conocer la vida diaria de Vasco de Quiroga y cómo lo apreciaba la gente. Después damos un gran salto de 2 siglos para encontrar referencias sobre Vasco. Un escrito del siglo XVIII de Juan José Moreno Pisano, sacerdote nacido en Yuriria, Guanajuato, pueblo del obispado de Michoacán, quien publicó en 1776 una biografía en forma, que hoy es referencia obligada para tratar sobre este personaje. Me parece también que es de justicia, a riesgo de dejar fuera a alguno de los investigadores, pues hacer mención de quienes se han dedicado a estudiar a Vasco y nos han permitido conocerlo más. Hay que dejar constancia de Nicolás León, que murió en 1929, si no me equivoco, michoacano. Don Silvio Zavala, yucateco, embajador de México en París. Don Silvio Zavala, apasionado estudioso de Vasco de Quiroga, murió recientemente de 104 o 105 años de edad. Aquí en México pudimos todavía recabar su testimonio. Pedí permiso al cardenal Norberto de venir para, con todas las de la ley, recoger un testimonio de don Silvio. Y otros, como Rafael Aguayo Spencer, el padre Alberto Carrillo Cázares, que fue mi maestro y mi párroco y que trabaja en el Colegio de Michoacán, tiene más de 90 años. Francisco Miranda de Zamora,
Francisco Martín Hernández, un maestro de historia de la Universidad de Salamanca en España, a quien recientemente visité. Se quedó ciego, pero sin embargo sigue con un gran entusiasmo hablando de sus visitas a Michoacán y de la historia vasca, una biografía preciosa. Un norteamericano que vive en Morelia, Benedict Warren, también serio investigador. Juan Manuel Hurtado, de Ciudad Guzmán, Jalisco, que hizo una tesis. Y bueno, nuestro amigo Pablo Arce Gargoyo, en la lista de los estudiosos. Perdón por el tiempo, pero me emociona mucho recordar aquel elogio que hizo San Juan Pablo II en el puerto de Veracruz, hablando de Vasco de Quiroga. Dice Juan Pablo: diversas figuras llenas de profundo espíritu de fe y de gran valor humano pueden servirnos de guía para la renovada evangelización a la que ha sido llamada la Iglesia en América Latina. Recordemos, por ejemplo, a Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, quien desarrolló su misión como auténtico padre de los tarascos, por lo que aún se le llama con cariño Tata Vasco. Con afecto de padre, se entregó enteramente a la educación y promoción de los fieles que el Señor le había encomendado. Sus pueblos hospitales eran mucho más de lo que hoy indica el nombre de hospital, porque incluían escuelas, talleres, almacenes, instrumentos de labranza, etc. Aún hoy día podemos apreciar la herencia cultural y cristiana de su heroica labor misionera y civilizadora a favor de las poblaciones michoacanas. He aquí un modelo de evangelizador digno de un puesto de relieve entre los grandes pioneros de la acción misionera. Hasta aquí, Juan Pablo II. Desde hace muchos años ha habido interés por difundir la vida santa de Vasco y este deseo ha ido creciendo a medida que fuimos avanzando en las investigaciones para su proceso. Estoy convencido de que para la Arquidiócesis de Morelia, pero también para todo México, para la Iglesia entera, la beatificación de don Vasco representará una gran ayuda, además de animar a muchos a ser ejemplares en el ejercicio de su profesión, sean campesinos, sean académicos, sean abogados, sean jueces, sean obispos, porque de toda América solo hay un obispo canonizado nacido en nuestro continente, San Rafael Guiesi de Valencia. No es fácil que los obispos lleguen a ser santos. Uno solo ha sido hasta ahora canonizado, obispo michoacano, obispo de Veracruz, Guízar y Valencia. Además de animar a muchos a ser ejemplares, podremos encontrar también, siguiendo su inspiración, soluciones para el momento actual, para restablecer el tejido social, viviendo la justicia y defendiendo los derechos humanos. Siguen siendo de gran actualidad las ordenanzas, así llamaba Vasco, a aquellas normas de vida que nos dejó en momentos fundamentales de la Constitución de este país. Y bueno, todos me felicitan porque el Papa Francisco, si Dios quiere, estará próximamente en Morelia conociendo más de cerca la obra de Vasco de Quiroga. Gracias por su atención.